buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del sufrimiento. Hemos dicho que el sufrimiento es permitido por Dios en el creyente siempre con un propósito. Y de esos propósitos vamos a estar hablando unas cuantas de estas meditaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca del pasaje que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Voy a dar lectura a ese pasaje. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. No cabe duda que el apóstol Pablo tuvo experiencias espirituales tan sorprendentes que nos dejarían sin aliento. En 1 Corintios 2:9 nos habla de algo que había recibido, una sabiduría que no podría haber sido descubierta sin una revelación. Y cita al profeta Isaías 64, diciendo lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol hablaba aquí de una revelación divina bajo el Evangelio. Esto es lo que ojo no vio ni oído oyó. Las grandes verdades del Evangelio son cosas que están fuera del alcance del descubrimiento humano. Ojo no las vio, ni oído las oyó, ni han subido al corazón de hombre. Algo que sabía el apóstol muy bien, y lo sabía por experiencia. Pero Dios sabía que esos increíbles privilegios que se le habían concedido al apóstol Pablo podían haber hecho que Pablo se volviera orgulloso y arrogante. Podrían hacerle considerar que él era más importante que los demás creyentes. Entonces, Pablo lo explica así: debido a la incomparable grandeza de esas revelaciones que había recibido de Dios, y para evitar que se enorgulleciera, Dios le dio un aguijón en la carne. Ese aguijón en la carne es una especie de enfermedad, era un problema o una dificultad que lo limitaba de cierta forma. Dios sabía que Pablo podría tener la tendencia a enorgullecerse debido a esas asombrosas revelaciones que había recibido de parte de Dios. Y para evitar que esto sucediera, se le dio una enfermedad, ese aguijón en la carne. Puede parecer, hermanos, que Pablo tenía mucho de qué jactarse, mucho de qué enorgullecerse en la vida, pero también así descubrió, gracias a Dios, que la única gloria justificable que tiene un creyente es jactarse en Cristo y en este crucificado. No sabemos cuál fue ese aguijón en la carne que tuvo Pablo, pero aquí también en este pasaje se refiere a este aguijón como un mensajero de Satanás que fue diseñado para atormentarlo. Y además dice que ese aguijón en la carne era necesario para evitar que se exaltara y se volviera orgulloso. Como posiblemente todos nosotros, Pablo necesitaba un recordatorio constante de su propia debilidad, de sus incapacidades, de su total dependencia del Señor. Esta espina, este aguijón que le atormentaba, no le permitía olvidar su propia insuficiencia y su debilidad humana, en comparación con la grandeza y con la majestad de Dios, nuestro Padre misericordioso. Contrario a lo que se podría suponer, este obstáculo que Pablo tuvo en la vida fue diseñado por Dios para hacer su ministerio aún más efectivo, porque permanentemente le hacía recordar que sin Cristo no podía hacer absolutamente nada, pero la gracia de Dios es siempre suficiente y el amor de Dios es eterno.
Y entonces Pablo recibe como respuesta esa frase que siempre creo que debemos recordar. Versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al saber esto, el apóstol Pablo sabe que hay un resultado y lo expresa de la siguiente manera en el versículo 9 y versículo 10. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Cuál es entonces ese resultado? Lo dice así, me gozo. Ahora, ¿en qué se goza el apóstol Pablo? Dice, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Suena un poco raro, ¿no? Son cosas un poco diferentes al gozo, pero en eso se goza el creyente. Como creyentes, hermanos, tenemos la vida en Cristo. Tenemos vida en nuestro interior. El poder del Espíritu Santo que nos dirige y nos guía en todo momento. Ya sea que tengamos o no un aguijón en la carne específico o simplemente estemos rodeados de dificultades y de peligros en nuestra vida normal, la gracia y la fuerza que Pablo recibió a lo largo de su ministerio también es la misma gracia y la misma fuerza que está disponible para todo creyente, para todos aquellos que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Busquemos caminar en el Espíritu y en verdad, y vivir siempre conscientes de la presencia de Dios. Y no importa qué dificultades, peligros o espinas o aguijones podamos encontrar mientras transitamos en esta vida, busquemos la justicia, busquemos la bondad, amemos la misericordia, andemos humildes ante nuestro Dios, para que nuestras vidas sean un sacrificio vivo para Él, como dice en Romanos 12, y un testimonio fiel de la gracia de Dios, cuya gracia es suficiente. Dice, bástate mi gracia. Porque, hermanos, a veces el sufrimiento nos protege del pecado. Dios les bendiga, que sigan gozando de este excelente día.